Bien, ahora que ya tenemos nuestro reporte, vamos a continuar con un filtro, es decir, vamos a utilizar la clase de where. Entonces, para utilizar la clase de where, obviamente vamos a coger nuestro archivo que llama reporte y lo vamos a editar, ¿cierto? A esta parte hay que concatenar o unir una cadena que nos permite filtrar con la cláusula where, que filtremos por algún concepto. Por ejemplo, podemos filtrar por estudiante, por código de alumno, etcétera, etcétera. Bien, para eso, entonces en este caso vamos a crear un formulario que nos permite ingresar los datos del dato como tal. Entonces, vamos a proceder lo siguiente. Digamos que podemos hacer que aquí termina el PHP, aquí comienza otra línea PHP, otro código PHP, y aquí vamos a utilizar el código HTML, ¿cierto? De table, para crear una tabla, y entre esa tabla un formulario. Entonces, al construir un formulario, ¿cierto? Un formulario. ¿Cuál es la acción del formulario? La acción es que recibe a esa misma página, es decir, report. Hay una página reporte.php, ¿correcto? El método post para evitar que nos, bueno, manden datos por URL y nos hackeen por injection. Tenemos la tabla, bueno, ponemos un borde que se llama borde de igual a 1, ¿cierto? Y luego vamos a utilizar un tr, ¿cierto? Una fila, luego una columna. Vamos a buscar, por ejemplo, por el libro. Entonces, por libro, ¿quién prestó? ¿Cierto? ¿A qué libro prestaron? ¿Cierto? Y luego utilizamos otra columna. Ahí cerramos la fila. Y entre esa columna hacemos un cajón de texto, un input, ¿cierto? Una entrada de formulario de tipo cajón de texto, o sea, type igual a text, ¿cierto? A text. Y que nombre, digamos que se llama título, porque vamos a buscar por el título autor, ¿cierto? Título. Y con eso ya tenemos nuestro cajón de texto. Y por último, va a copiar esto para crear un input o una entrada, pero esa es tipo botón, que es el de enviar o filtrar, digamos así por el estilo. Entonces quito esta parte, le digo que sea submit, que el valor o value, es decir, digamos que filtrar. Listo. Entonces, si nosotros grabamos los cambios y actualizamos nuestro reporte, te aparece un formulario que si escribo, por ejemplo, el amor, los tiempos de cólera, y a decir filtrar, de enviarse la información y solamente demostrar solamente a quien le prestó el título los tiempos de cólera, el amor, los tiempos de cólera. ¿Cómo se hace ya el filtrado, agregar el cláusula where? Vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a utilizar un ifpost, ¿cierto? Que si el comando ifset, que significa que si la variable es cierta del formulario del campo título, ¿cierto? Es decir, que si nosotros enviamos un dato del campo título, entonces que nos haga las consultas where. Si no, entonces nos haga las consultas where. Por ejemplo, entonces si nosotros hacemos cualquiera de los tiempos de cólera, entonces al hacer esto no va a haber ningún error de PHP. Entonces, si es cierto, entonces decimos acá, antes decimos que el where, la variable where, que es el que concatena, va a ser igual a vacío, es decir, no va a haber, o sea, si no he enviado nada por formulario, entonces el where va a ser vacío. Si no, si envió información, entonces decimos la variable where es igual a la cadena de SQL uniendo la cláusula where, donde título, o pongamos uno más chévere, donde la tabla libro, si la tabla libro del campo título sea el operador like, ¿cierto? No igual, porque si nosotros escribimos un mal nombre, o sea, un mal nombre, lo que sea, o escribimos solamente el amor, entonces buscamos el libro, como dice, el amor de tiempo de cólera, el amor de Juan, el amor de Julieta, etcétera, o el amor de Romeo y Julieta. Pero si ponemos el operador igual, entonces tiene que ser el valor exacto del libro. Ya ese no recordamos el nombre del libro, no recordamos, decimos el amor de tiempo de la diarrea o el amor de tiempo de la changuas, algo así.
Pero entonces, para no estar adivinando, mejor utilizamos el operador like, ¿cierto? Y el operador like, entonces hacemos entre comillas porcentaje, porcentaje, y luego lo que hacemos es concatenar con la variable posttítulo, que es el que nos trae los datos del formulario. Listo. Esto nos trae datos del formulario, ¿cierto? Cerramos la cadena SQL, ¿cierto? Y después nos debe funcionar esto, nos debe funcionar esta cadena. Entonces a esto lo que hacemos es que después lo vamos a concatenar, ¿cierto? Con la variable where. ¿Qué pasa si no envío ningún dato de la cláusula where? Pues entonces va a mostrar todos los registros, o sea, va a mostrar todos los registros de ese formulario. Pero si enviamos un dato para filtrar, entonces debe filtrar según lo que nosotros queramos. Y aquí aparece la cláusula where. Vamos a ver si no funciona. Entonces decimos el amor, ¿cierto? Y entonces buscamos filtrarnos por el amor. Y ya nos filtra por el amor en los tiempos del cólera. Si nosotros nos filtramos, entonces va a aparecer acá todos los datos de los préstamos de libros. Pero si nosotros filtramos por ejemplo 100, que son 100 años de soledad, los filtramos, ya aparecen solamente los 100 años de soledad. Es decir, ya está cumpliendo la cláusula aquí where. Donde where, donde el campo título de la tabla libro sea igual a que nosotros enviemos del formulario, ¿cierto? Pero con el operador like, que puede ser cualquier palabra que nosotros escribamos. Si nosotros ponemos igual, tiene que escribir la persona exactamente el nombre del libro, entonces tiene que escribir esto. Y a veces las personas no se acuerdan el nombre completo del libro, por eso es adecuado el operador like. Y fundamentalmente el símbolo porcentaje, porcentaje, para que lo halle tanto antes o al principio como al final. Y listo. Entonces ya tenemos nuestro filtro. Si quieres saber si está mostrando el filtro o hemos hecho la variable es BSQL, ¿cierto? La variable BSQL, y vamos a probar lo siguiente. Cuando no se envía nada, es decir, si enviamos vacío o aparece de una vez el formulario, va a aparecer que muestra todos los registros, ¿sí ve? Todos los registros. Pero si decimos aquí el amor, ¿cierto? Y filtramos, va a aparecer que está filtrando por el título el amor de los tiempos de cólera, con la cláusula where. Eso es lo importante de esta cláusula de los select, que nos permite filtrar. Listo. Vamos a comentar esto para que no tengamos problemas, ¿cierto? Vamos otra vez a probar. Ya desapareció eso, ¿sí ve? Y ya podemos filtrar con otros valores. ¿Ven? Eso es todo. Hicimos un sitio web con insert, con update, con listar y con filtrar un reporte. No le enseño el delay porque si le enseño eso, entonces vendrá alguien a borrar. Eso lo dejo a ustedes para que haga el comando delay. Ya con este comando, pero esto lo hacen ustedes mismos ejecutando delay. Pero aconsejo que utilicen el where, porque si utilizan el delay sin el comando where, borra todos los registros de la tabla, borra totalmente todo. Entonces si utilizamos where, por ejemplo ISBN igual a 3, vas a borrar el libro número 3. Y entonces con eso evita borrar todos los registros de la tabla. Bueno, muchas gracias por acompañarme esta oportunidad y nos vemos para la próxima vez.